hermanos, ¿cómo están? Reciban un saludo. Qué bueno que están viendo ustedes este video. Bueno, pues para nosotros es de mucha bendición continuar con ustedes en este curso básico, básico G. Y bueno, pues estoy muy contento de llevarles esta clase, de hablarles lo que Dios me ha dicho primeramente a mí en este tema de oración conyugal, segundo tema del curso básico G. Y bueno, pues quiero que demos gracias a Dios, que empecemos con una oración, que le digamos a Dios lo agradecidos que estamos con Él porque hasta aquí Él nos ha ayudado y sobre todo que nos hable, que nos hable y que eh, podamos entender su palabra, podamos digerirla, que podamos realmente establecerla en nuestro corazón como una forma en la cual Dios quiere que llevemos nuestra vida, ¿sale? Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, hoy te queremos agradecer eh, por este video. Gracias porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. Nos das la oportunidad, Señor, de que nosotros podamos escuchar cuáles son eh, esos, eh, esos comentarios, esas cosas que tú haces directamente a nuestra vida, Señor. No como una forma religiosa, Señor, sino como una forma de comunicación. Gracias, Padre, porque más allá de tener esta comunicación por medio de un video, Señor, y después por medio de una videoconferencia en Zoom, tú siempre hablas a nuestro corazón, Señor, tú siempre hablas a nuestra vida, siempre nos das el alimento que necesitamos y te queremos agradecer por eso, Señor. Hoy te pido que cada uno de mis hermanos pueda comprender, pueda llevar a su corazón estas palabras. Y yo te agradezco, Señor, por tener el privilegio de que tú antes ya me las hayas dado a mí, Padre. Ahora permíteme a mí simple y sencillamente compartir esto que tú has hablado conmigo, esto que tú me has planteado, Señor, para vivir en mi vida, Padre, y que todos podamos salir beneficiados de esta charla contigo. Gracias, Padre, porque sé que tú eh, tienes solamente bendiciones para cada uno de tus hijos. Yo te pido que mis hermanos puedan ellos llevar a cabo y practicar esto en sus vidas, Señor. Los jóvenes después cuando ellos tengan su vida matrimonial, cuando ellos tengan su vida conyugal, Señor, que ellos también puedan ejercer esta, esta oración conyugal y que puedan ver cuál es la bendición, Señor, que tú das por encima de cualquier otra cosa a las personas que son casadas y que tienen una relación conyugal. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar a ver este tema de oración conyugal. Yo le pido que tenga ahí a la mano su Biblia, recuerde sus notas también y que obviamente si vamos a ver algunas citas, no me voy a detener a buscarlas, yo ya aquí las tengo, entonces solamente para el video, busque las citas y y después reanude el video para que las veamos juntos, ¿sale? Muy bien. La oración conyugal, hermanos. Todos sabemos a grandes rasgos y obviamente a este nivel, a esta altura de los cursos básicos, pues obviamente tenemos ya un conocimiento pleno de lo que es la oración. Ya nosotros sabemos perfectamente en muchos aspectos de nuestra vida cómo la oración nos hace partícipes de una comunión con Dios, cómo la oración eh, eh, nos hace convivir, nos hace tener una convivencia con nuestro Señor de una forma personal. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de nosotros, cada una de las personas que estamos y tenemos una relación con Dios, pues obviamente debemos tener esta, esta facilidad para llegar con Dios a través de la oración. Sabemos que la oración es platicar con Dios, la oración es establecer una línea de comunicación directa con nuestro Señor y partir de ahí para, para empezar a saber cuál es o cuáles son los objetivos que Dios tiene para nuestra vida, qué es lo que quiere Dios para un objetivo diario, por ejemplo. Estamos hablando ahorita de una forma un poco más personal. Y después empezar a ver qué es lo que Dios necesita como nosotros, de nosotros como sus servidores, qué es lo que Dios necesita de nosotros como sus siervos, como personas que estamos dedicadas, que hemos sido santificadas para el servicio
para el servicio a Él. Y quiero que empecemos, hermanos, eh, siempre eh, el saber que al expresarnos con Dios, que el hablar con Dios, pues es una comunicación bidireccional, hermanos. Ajá. Es una comunicación en la cual, déjenme mover esto para acá, ahí está. Es una comunicación en la cual nosotros vamos a tener siempre, siempre la certeza de que Dios también tiene algo que decirnos. Ajá. No simple y sencillamente es que nosotros hablemos y hablemos y hablemos, sino que nosotros hablamos con Dios y Él habla con nosotros. ¿Ok? La oración, hermanos, es un privilegio. Ajá. Es un privilegio para nosotros como discípulos de Cristo. A través de ella podemos venir ante Dios y obviamente hablar con Él. Es como si nosotros pidiéramos una cita, ajá, obviamente no cabe la comparación, pero como si nosotros pidiéramos una cita, por ejemplo, con el presidente de la República y él nos la concediera, ¿estamos de acuerdo? Ir y hablar directamente con el presidente de la República de algún problema o de algún conflicto, de alguna situación que está pasando en nuestro entorno, pues obviamente ayudaría mucho a que ese problema se resolviera. ¿Estamos de acuerdo? Sería más fácil ir directamente con el responsable del gobierno, ajá, que empezar desde abajo, ¿no? Que empezar con, pues no sé, quizá aquí, no sé, en el municipio, con algunas personas encargadas de algunas situaciones, que ir directamente, ¿no? A la oficina del presidente de la República. Es un ejemplo nada más. Ah, bueno, pues nosotros a través de la oración tenemos ese acceso directo al Rey, hermanos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ojo, ese Rey, ese Señor, ese Padre, que es nuestro Señor, también es nuestro amigo y es nuestro Padre y obviamente es parte de nuestra familia. Ajá, es parte de nuestra familia. Él es omnisciente y Él siempre va a estar dispuesto, hermanos, a tener una audiencia con nosotros. Ajá. Aunque seamos pecadores, aunque seamos... Mucha gente he escuchado hablar que dice, es que yo soy pecador y Dios no me va a escuchar. Yo he hecho esto, he hecho lo otro, y por eso no oro, porque Dios no me va a escuchar, es en balde. Pero no, hermanos. Dios siempre tiene listo su oído, primero para el arrepentimiento y después para, eh, para todo lo que nosotros tengamos que hablar con Él. ¿Sale? Efesios 6:18. Si me hace usted favor, busque en su Biblia. Efesios 6:18. Dice la palabra: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por medio de la oración, hermanos, llegamos a conocer a Dios y por tanto nosotros vamos a construir siempre una relación con Él. Ajá. Mientras más tiempo pasemos nosotros con Dios, pues obviamente más le conoceremos y entenderemos mejor sus caminos, sus planes, su visión, ajá, su visión en todos los aspectos. Ajá. Y ahorita nos vamos a enfocar en la parte conyugal. Pero esto es aplicable a todos los aspectos, al personal, al familiar, a cualquier aspecto que usted quiera emplear en la oración, pues siempre obviamente vamos a tener ese fruto. Ajá. Entre más tiempo pasemos con Dios, pues obviamente más vamos a conocer de Él. Él ya nos conoce a nosotros, pues Él nos creó. Ajá. Pero ahora, ¿cuánto nosotros conocemos a nuestro Señor? Esa es la pregunta. Ajá. Ahora, ¿con quién podemos orar? Ajá. Pues obviamente podemos orar solos, oración personal. Ajá. Obviamente también podemos orar con nuestro cónyuge, que es en lo que nos vamos a enfocar, oración conyugal. Y también nosotros podemos orar en familia. Ya esto va a ser parte de otros temas de la oración familiar. Ajá. Usted ya vio en el tema pasado la familia cristiana, pero nos vamos a enfocar ahora en la parte conyugal. Ajá. Y tal vez los solteros dirán, pero eso a mí que si yo soy soltero, sí, pero más tarde, según el plan de Dios, después vas a tener una familia, vas a tener alguien con quien compartir esta oración.
Ajá. Lo importante de más allá del núcleo familiar que se pueda formar entre una pareja, pues obviamente es la parte de compartir. Dios siempre sabe las necesidades de las personas, las necesidades de nosotros como seres humanos, y una parte muy importante en un punto medular de nuestra vida es el compartir lo que nosotros tenemos con otras personas. Ajá. Le pongo un ejemplo. Y bueno, es un ejemplo algo burdo, pero así funciona. Ajá. Y obviamente esto depende de cada persona y depende de la percepción que tenga cada uno de nosotros. Pero los casados no me dejarán mentir. Uno tiene ciertos frutos, uno tiene ciertas cosas que Dios da en lo personal, que uno quiere que otra persona también pretende que lo tenga, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo tener un fruto en mi vida espiritual, yo como padre, por ejemplo, eh, no sé, puede ser el servir a Dios, por ejemplo. Ajá. El servir a Dios, que es un privilegio. ¿Sí? En un momento dado, yo quiero, por ejemplo, que mis hijos sientan ese privilegio. ¿Qué es ese privilegio? Pues ese tiempo, ese esfuerzo el que conlleva el servir a Dios, que después da un fruto en lo espiritual. Ajá. Y yo quiero que un hijo mío lo sienta, quiero que mis hijos lo sientan, quiero que mis hijos lo manifiesten. Ajá. Cuando sea su tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Es un ejemplo en el cual nosotros podemos ver que llega un cierto momento en nuestra vida en el cual nosotros vamos a desear compartir. Ajá. Y el compartir los momentos de oración, el compartir los momentos de intimidad con Dios, con otras personas, en este caso con los miembros de nuestra familia, hijos y esposa o esposo, eh, va a tomar un papel muy importante en nuestra vida espiritual, hermanos. Va a tomar un papel fundamental porque nos va a hacer crecer en muchos aspectos. Aunque ahorita nos vamos a enfocar en la parte conyugal, después, cuando veamos el tema o cuando se vea el tema de oración familiar, pues vamos a lograr enlazar eh, este tipo de cuestiones, ¿sale? Bien, ¿cuál es el objetivo, hermanos, de tener una oración conyugal? De que los esposos tengamos este tiempo juntos para dirigirnos a Dios. Bueno, pues obviamente es crear el hábito de la oración dentro de nuestro matrimonio. Ajá. Crear un hábito, crear un ambiente en el cual pues la oración conyugal, ajá, sea realmente una forma en la cual nosotros, o un aspecto en el cual nosotros cimentemos nuestro matrimonio. ¿Ok? La oración conyugal, pues simple y sencillamente es una oración hecha en común entre el marido y la esposa, ajá, juntos, en unidad. ¿Sí? Y quiero que veamos un versículo de la Biblia en Juan 17:23, si me hace usted favor. Juan 17:23 dice la palabra: yo en ellos y tú en mí, habla Jesús, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Pero ojo, dice, para que sean perfectos en unidad. Ajá. Los casados, hermanos, deberemos, o debemos más bien, tener un tiempo diario en la presencia de Dios para interceder sobre los problemas comunes que suceden en la familia. Ajá. Eh, y obviamente también con los referentes al matrimonio, referente a los hijos y referente al hogar en general. Ajá. Así está mandado, hermanos. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecha por mi Padre que está en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo está presente de una manera muy especial
cuando los esposos oran juntos. Ajá. No solamente se renueva el compromiso que se hizo con Dios, el pacto que se hizo con Dios cuando, cuando decidimos tomarnos por esposos, ¿estamos de acuerdo? Sino que se logra una unidad más profunda que solo da la unión de los corazones, hermano, la fusión de esos corazones, de los dos corazones de las dos personas. Ajá. Y obviamente los espíritus unidos también por medio del matrimonio. Cuando esto se logra hacer, dice esta palabra, que si nosotros nos pusiéramos de acuerdo, es decir, que si nosotros unimos nuestros corazones, unimos nuestro sentir, ajá, entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo de esta forma, cualquier cosa que pidieren les será hecha por nuestro Padre, en este caso por el Señor. Entonces, la oración conyugal, hermanos, se convierte en una expresión común de estas dos personas. Recuerden que en el matrimonio, cuando nosotros decidimos unirnos en matrimonio, pues obviamente es una decisión que Dios respalda, es una decisión que Dios avala, ajá, y que hace que esta unión, pues obviamente tenga un mayor peso. No quiero decir que la oración personal, ajá, no tenga un peso, pero estamos hablando de un aspecto familiar. Ajá. En familia, en, y en lo personal, por supuesto que hay que hacer oración, por supuesto que hay que llegar ante Dios. Pero, en el tema conyugal, cuando nosotros hablamos de cosas en común, de problemáticas, si le podemos llamar, problemáticas comunes que hay dentro de una familia, pues los responsables son los padres, ¿estamos de acuerdo? Los responsables somos los padres de lo que pueda suceder o del camino que pueda llevar a nuestros hijos, ya sea hacia un camino bueno o hacia un camino malo. Dios lo ha conferido en cada uno de nosotros. Si bien nosotros le hemos entregado a Dios, a nuestros hijos, desde el momento de su presentación, que después veremos ese tema de presentación de los niños, si bien nosotros hemos hecho ese acto, ajá, es responsabilidad de nosotros, ajá, de los padres. Ojo, es responsabilidad de los padres, basado en la comunión que tenemos con Dios, el llevar por un buen camino a nuestros hijos. No quiero decir que Dios no sea, no sea el que dicte todos nuestros caminos, pero los padres son los responsables. Dios es el que nos ha dado a nuestros hijos en nuestras manos y el que nos ha dado la responsabilidad. Nosotros debemos sernos responsables en todo, hermanos, en todo lo que hacemos aquí en esta tierra. Ajá. No porque Dios sea, y eso no va a dejar de ser de que Dios sea nuestra guía, simple y sencillamente nosotros debemos tomar esa responsabilidad en nuestras manos y en consecuencia actuar. Ajá. Una de esas herramientas que Dios nos da es la oración conyugal. Ajá. Ahora, cada esposo, hermanos, cada uno de los matrimonios, ajá, pues obviamente en la parte matrimonial, pues somos dos personas diferentes, inclusive tenemos dos formas diferentes de cómo llegar a Dios en oración, ¿estamos de acuerdo? Tenemos cada uno una forma de expresión distinta y es muy importante que nosotros como esposos tratemos de desarrollar una forma común, ajá, para cubrir y vivir una nueva dimensión con respecto a la oración conyugal, es decir, llevarlo todavía más allá, independientemente de la expresión personal que yo pueda tener para con Dios. Yo debo formar una expresión conyugal, es decir, una expresión que conjugue las dos formas en cómo nos comunicamos con Dios. Ajá. Un ejemplo rápido. Si nosotros, por ejemplo, cuando vivimos en pareja, cuando vivimos juntos, empezamos a tomar, obviamente por medio
por medio de la comunicación, por medio del vivir juntos, empezamos a tomar ciertos aspectos de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo antes no tenía ciertos hábitos con respecto a algunas cosas que ahora viviendo con mi esposa sí los tengo. Ajá. No sé, algo básico. Antes a mí no me gustaban comer ciertos alimentos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero el vivir con ella, el convivir con ella, el estar mucho tiempo con ella, pues ahora ha hecho que yo consuma esos alimentos ya de una forma cotidiana. Ajá. Y ella también, tal vez ella inclusive no consumía los mismos alimentos, diferentes formas, que al vivir juntos, al estar juntos, se forma una combinación de esto. Bueno, pues es lo mismo en la oración. Tenemos dos diferentes formas de cómo llegar a Dios, de cómo comunicarnos con Dios, pero a la hora de hacer oración conyugal, pues se forma una sola forma de comunicación con Dios. O una tercera forma, si le quisiéramos llamar. Yo tengo mi forma de cómo llegar a Dios, de cómo comunicarme con Él, de cómo hablar con Dios. Ella tiene su forma. Y bueno, al momento de que nosotros lo hacemos, da paso a una nueva forma en la cual es diferente la comunicación con Dios a la hora de hacerlo en este aspecto conyugal. Orar juntos, hermanos, nos ayuda a conocer poco a poco también a nuestro cónyuge. El orar juntos nos va a hacer conocer cuáles son las necesidades espirituales que tiene nuestro cónyuge. Independientemente de la comunicación verbal que nosotros pudiéramos tener entre nosotros, la oración va a hacer que nosotros conozcamos las necesidades espirituales de cada uno, hermano. Es por eso también muy importante que este tiempo que pasamos juntos, marido y mujer, bajo la mirada del Señor y bajo el diálogo con Él, desnude esta parte de las necesidades espirituales, de las necesidades físicas, de las necesidades propias de nuestra complejidad humana, ¿no? Propias de nuestra anatomía, propias de la vida que llevamos en esta tierra. Todas esas necesidades, todas esas cosas que nosotros pudiéramos tener, bendiciones, gratitudes, cualquier situación, las vamos a poder saber si nosotros oramos como oramos en matrimonio. El orar juntos, hermanos, evita una rutina de vida conyugal. El orar juntos nos mantiene jóvenes y vivos en el amor, vivos, mantiene vivo nuestro matrimonio. El valor de la oración como tal, su valor intrínseco que ya tiene la oración, pues es reconocido por otras parejas. Es reconocido por otras parejas por el pacto mismo del matrimonio, pero la oración le va a dar un plus. Le va a dar un plus que nos va a permitir el dar testimonio de que nuestro Señor Jesucristo, de que nuestro Dios está en medio de nuestro matrimonio, sin necesidad de decir una sola palabra. ¿Por qué? Porque las personas se van a empezar a dar cuenta que nuestro matrimonio es diferente. Que en nuestro matrimonio no hay rencillas, hay problemas, pero la forma de resolverlos es completamente diferente a las tradicionales, ¿no? Gritos, pelea y después tal vez viene la calma, ¿no? No, simple y sencillamente los problemas en cómo los resuelve Dios no tiene nada que ver en cómo los resuelven o cómo se resuelven o cómo tratamos de resolverlos como seres humanos, ¿no? Simple y sencillamente Dios a través de la oración nos va a dar una forma diferente de cómo resolver las diferencias, de cómo resolver los problemas que pudiéramos tener propios de la vida conyugal. No quiero decir que la vida conyugal siempre es una vida
es una vida fácil, es una vida eh, eh, o que sea una vida simple y sencillamente más llevadera. No, es una vida difícil porque estamos hablando de otra persona. Ajá. Estamos hablando de otra persona la cual se une con nosotros en matrimonio y vivimos con ella. Ajá. Las bendiciones son claras, son fehacientes, son importantes, ajá, pero el tener eh, una vida conyugal, pues obviamente también trae ciertas cosas que son difíciles de sortear, que sin Dios la mayoría de los matrimonios pues simple y sencillamente se acaban, ¿no? Se acaban por no tener estos momentos de, de comunión con Dios. Ahora, si no tenemos estos momentos, hermanos, pues se recomienda empezar con un momento de oración, ¿no? Se recomienda empezar con momentos cortos, después ir incrementando, ir avanzando, ajá, eh, y después ir tomando conciencia de la presencia de Dios. Esto es muy importante porque en cualquier tipo de oración, hermanos, si nosotros no tenemos conciencia de la presencia de Dios, entonces no vamos a tener el beneficio de la oración con Dios. ¿A qué me refiero con no tener esta conciencia de la presencia de Dios? Que muchas veces se hace la oración nada más por hablar, por decir algo, por quedar bien, porque los demás no me juzguen, por muchas cosas, pero menos el tener conciencia de la presencia de Dios. En cualquier momento en el cual recordemos que Él es omnipresente, en cualquier momento si nosotros no tenemos esa conciencia de la presencia de Dios, pues obviamente esa oración va a tener un estorbo. Y ahorita más adelante vamos a hablar de cuáles son esos estorbos a la oración. Ahora, ¿en qué aspectos o con qué voy a llegar yo? Ajá. ¿O por qué tengo que hacer oración conyugal? Ajá. ¿Por qué eh, eh, o en qué sentidos tengo que hacer esta oración? Bueno, pues puede ser por muchas cosas. No vamos a entrar porque ya nosotros, no vamos a entrar a ver cada una de estas cosas porque ya sabemos nosotros lo que significa de cursos básicos anteriores. Por ejemplo, primero, eh, yo me tengo que o tengo que orar con mi pareja. Tengo que hacer oración conyugal. ¿Para qué? Para iluminar la vida de mi pareja o nuestra vida en pareja. Ajá, para darle otro sentido, para que no se quede en una monotonía, sino que simple y sencillamente, como decíamos hace rato, conocer, empezar a trabajar en esas necesidades que por medio de la oración nosotros las vamos a poder conocer. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos la oración de nuestra pareja, escuchamos la oración de nuestra esposa, de nuestro esposo. Ajá. Y ahí obviamente nosotros podemos enterarnos de cuáles son esas necesidades. ¿Ok? Obviamente también debemos orar para interceder, para pedir perdón, ajá, en pareja, para adorar, para alabar, para dar gracias. Y obviamente como parte de la oración familiar. Ajá. Pero todos estos aspectos, hermanos, son muy importantes que nosotros los veamos, los manejemos y oremos en todos estos sentidos para interceder por nuestra familia, por nuestros hijos, por familiares. Hay tantos motivos para interceder en este tiempo, ¿no? En este tiempo, por ejemplo, de pandemia, podemos empezar a interceder obviamente por nuestros hijos, por otras personas, eh, etcétera, para adorar, hermanos. Simple y sencillamente tomar un tiempo para adorar a Dios, para alabarle, para exaltarle, no pedirle nada, simple y sencillamente en pareja, eh, exaltar el nombre de nuestro Señor, ¿sí? Y bueno, hay muchas formas y muchas cosas en las cuales nosotros debemos sentarnos para orar.
Ahora, ¿cómo hacemos esta oración? ¿Cómo hacemos la oración? Cada matrimonio, hermanos, cada matrimonio como tal, vive una realidad única. ¿Estamos de acuerdo? Eh, por la cual no existe una regla que diga, pues los matrimonios tienen que orar de esta manera, por ejemplo, ¿no? No, 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 no. La oración conyugal, simple y sencillamente, lo más importante, y aquí va uno de los puntos más importantes, es la voluntad que tengamos de orar como pareja. Ajá, esa voluntad que nosotros tengamos para orar como pareja, pues tiene que ver mucho con con la disposición que Dios vea en cada uno de nosotros para orar eh, por nuestro matrimonio, para orar de forma conyugal. Y uno de los puntos que quiero hacer aquí en cómo hacer la oración conyugal, pues sería, por ejemplo, el citarse, ¿no? El hacer una cita, poner una cita fija, un momento en el día, no sé, puede ser al levantarse, al acostarse, a la hora después de comer, no lo sé, cuando se vea el tiempo apropiado, ajá. Porque realmente si nosotros esperamos a tener tiempo libre, hermanos, pues nunca lo vamos a hacer. Ajá, nunca lo vamos a hacer. Eh, Siempre nosotros debemos eh, prever y tener una cita exclusiva, ajá, con Dios y con nuestra pareja para hacer esto. ¿Sale? Cristo, hermanos, es el que nos enseña a orar. Y es a nosotros a quien nos corresponde pedirle ayuda. Ajá. eh, para aprender a orar juntos. Es a nosotros los que debemos estar interesados a aprender a tener esos momentos de oración conjunta. ¿Sale? Otra forma o otra forma de cómo hacer la oración conyugal también es tener cierta regularidad y perseverancia, ¿no? La oración conyugal, simple y sencillamente, eh, lo voy a decir así, requiere esfuerzo. Ajá, la oración conyugal requiere esfuerzo. Ajá. Estas citas que hablábamos al principio debe ser regular. La oración conyugal eh, se va construyendo lentamente, hermanos. Se va construyendo lentamente por etapas, obviamente en amor. Va evolucionando. eh, Va evolucionando y va revolucionando a nuestro matrimonio. Ajá, vamos avanzando. Si nosotros vamos teniendo oración conyugal, vamos a ir avanzando si lo hacemos con regularidad y con perseverancia. ¿Sí? Si tú, no, yo he escuchado algunas parejas que dicen, pero es que yo no veo que mi matrimonio avance. ¿Avance hacia dónde? Ajá. Primero, ¿hacia dónde queremos avanzar? Pues obviamente nuestro matrimonio, si tenemos regularidad y perseverancia en la oración, va a avanzar hacia Dios. Y nosotros avanzando hacia Dios, las demás cosas, dice la palabra, que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Cuando yo escucho a parejas decir que su relación no avanza, que su matrimonio no avanza, pues por lo regular se centran en lo efímero, ¿no? En lo básico, en lo superficial. ¿A qué te refieres con que no avanza tu matrimonio? Pues es que no tenemos una casa, pues es que no tenemos un coche, pues es que no tenemos esto, es que no tenemos lo otro, pero eso es efímero, eso es superficial, eso eh, es algo que es importante, pero que más allá de todo eso, si nosotros le hacemos caso a Dios y tenemos regularidad y perseverancia en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia a través de la oración, pues eso va a venir de forma secundaria, de forma accesoria, si le queremos llamar. Ajá. Es algo que simple y sencillamente va a ser una repercusión de ese trabajo, de ese esfuerzo que nosotros vamos a estar haciendo y que va a ser entonces sí que nuestro matrimonio primero evolucione y revolucione
hacia lo que Dios quiere que lleguemos a ser como pareja y que va a traer consigo otro tipo de bendiciones, ¿no? Simple y sencillamente. ¿Cómo lo aterrizamos? Si nosotros tenemos regularidad y perseverancia, lo primero que vamos a hacer es avanzar en nuestro matrimonio hacia Dios, hacer avanzar nuestro matrimonio hacia Dios, y eso va a traer otro tipo de bendiciones accesorias, secundarias, como lo pudiera ser la bendición de una casa, la bendición de un automóvil, de cosas que van a bendecir a nuestra familia para que pueda vivir mejor, ¿no? Pero eso es secundario. Lo primero que nosotros debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón es hacer llegar a nuestro matrimonio o avanzar nuestro matrimonio hacia Dios, llevarlo a otro nivel, ¿sale? Ahora, debemos, hermanos, también tener un tiempo en el cual nosotros tengamos o hagamos ciertas instalaciones y preparaciones. ¿A qué me refiero? Designar ciertos roles en la parte de la oración conyugal. Ajá. Puede cambiar según los días, se puede preparar, no sé, oración por turnos, eh, o simple y sencillamente siempre en la pareja va a haber alguien un poco más entusiasta que el otro, ¿no? Por lo regular las damas son un poco más entusiastas en la parte de la oración, ajá, eh, y por lo regular también hay parejas donde el varón es el más entusiasta o el que tiene una mayor iniciativa. Cualquiera puede tomar la iniciativa, hermanos, y obviamente el otro seguirá. Ajá. Primero por amor y luego por convicción, ¿no? Pero hay que elegir y hay que designar esos roles, ¿no? Ponerse de acuerdo eh, durante el día o un día antes, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener este tiempo de oración, tú empiezas, yo sigo después, llevamos nuestras intenciones y empezamos a conjugarlas, ¿no? Por ejemplo, puede ser un buen momento para empezarnos a poner de acuerdo, ¿no? A veces no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, pero el ponernos de acuerdo en la preparación de estos tiempos eh, va a hacer que nosotros nos empecemos a conjugar más. Hay que elegir un lugar adecuado, hermanos. A veces en la casa, otras veces, no sé, en el jardín, en el coche, manejando, este, en una cita que nosotros tengamos con nuestra pareja. No dejemos de tener esas citas, hermanos, no dejemos de tener esas salidas, esas cosas. A veces tenemos muchos pretextos, ¿no? Y bueno, no dejan de ser excusas el decir, es que no sé, mis hijos están chicos, pues llévatelos, hermanos, llévatelos a dar una vuelta, a caminar, y en ese tiempo el poder comunicarse con Dios, el tener esos tiempos, ajá, es muy importante que nosotros eh, tengamos eh, y salgamos de la monotonía, ¿no? No hacerlo nada más pues en la casa, en el cuarto, sino, ¿sabes qué? Vamos manejando, vamos en la carretera, eh, quien no va manejando obviamente, solamente que vaya escuchando la oración, pero la persona que va de copiloto, que va este, eh, el otro esposo que no va manejando, pues puede ir orando y el otro escuchando la oración, ¿no? ¿Sí? Entonces debemos ser ahí muy prácticos en todo, hermanos. Hacer las cosas más fáciles, no llevarlas a lo difícil. Ajá. Si nosotros empezamos a hacer cosas prácticas y fáciles, entonces todo lo demás va a tornarse un poco más al momento de que nosotros tengamos que enfrentar o tener momentos en los cuales ahora sí debemos eh, o en los cuales se requiere ciertas disciplinas, pues va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque lo básico ya lo sabemos hacer, lo práctico, lo fácil. Entonces,
La oración debe ser así, hermanos. Aparte de la comunicación con Dios, dice la palabra que tenemos que orar sin cesar. Entonces, si lo hacemos todavía más fácil, aligeramos nuestras cargas y lo hacemos de esa forma, va a ser muy fructífero para nuestra vida. ¿Sale? Debemos ser conscientes, hermanos, como les decía hace rato, de la presencia de Dios en un momento de silencio y en un momento en el cual nosotros eh, podamos tener esa referencia de Dios, el escuchar la voz de Dios. Ajá. El escuchar la voz de Dios, ya hemos hablado, ya hemos tenido temas anteriormente de cómo podemos escuchar la voz de Dios a través de la lectura, a través de la oración, a través de la consejería, a través de tantas formas. Pero nosotros debemos ser conscientes de que Dios nos está hablando, de que Dios nos está diciendo y nos quiere decir en ese momento algo que va a beneficiar nuestra vida espiritual conyugal, ¿sale? Hermanos, debemos entrar en una parte en la cual hace rato hablábamos de los problemas o de los estorbos que pudiera tener la oración. Ajá. Nuestra oración puede tener estorbo, nuestra oración conyugal puede tener estorbo, claro que sí. Así como tiene cierta capacidad de cambiar o de hacer o de manifestarle a Dios las cosas, porque lo dice Mateo cuando dice que si dos nos pusiéramos de acuerdo, ajá, eso lo va a hacer el Padre Celestial que está en los cielos. También la oración conyugal tiene estorbo, hermanos. No vivir el matrimonio sabiamente y de acuerdo al plan de Dios, pues es el principal estorbo, ajá, para que nuestras oraciones nuestras oraciones conyugales no sean escuchadas, hermano. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Dice la palabra: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Simple y sencillamente, ahorita aquí hace referencia a los varones, ¿no? Pero al igual las mujeres, hermanos, pues las mujeres deben tener esa coherencia. Ajá. Ante todo, hermanos, el perdón. El perdón. Ajá. El llegar delante de Dios. Si hemos tenido problemas, si hemos tenido dificultades, si hemos tenido discusiones, si hemos tenido cualquier tipo de problema, el perdón, hermanos. El poder perdonarnos. Ajá. Dice la palabra en Mateo 5, 23, 24. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve a reconciliarte con tu hermano. Y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Hay una conexión muy profunda, hermanos, entre el deber de sentarse y la oración conyugal. A veces la oración conyugal, ajá, al tener ese estorbo, al tener ese muro que va a impedir que nuestra oración llegue con Dios, pues va a hacer que nosotros tengamos la necesidad de perdonarnos, ajá, para que nuestros corazones simple y sencillamente estén en armonía. Recuerden que debemos estar de acuerdo. Y cuando nosotros tenemos algún tipo de problema, algún tipo de rencilla, pues eso quiere decir que no estamos de acuerdo. Y al no estar de acuerdo, ajá, pues la palabra la debemos tomar ahí, darle la interpretación. Ajá, darle la interpretación. Si dos personas están de acuerdo, dice la palabra, esa oración llega ante Dios. Eso quiere decir que si no estamos de acuerdo, entonces no llega ante Dios. Así de fácil, hermano, no nos compliquemos. La palabra de Dios no es nada difícil de entender cuando nosotros realmente tratamos o que Dios nos explique
Ajá. Si la palabra de Dios dice, si dos de ustedes estuvieran de acuerdo y se ponen de acuerdo y hacen una oración, entonces mi Padre que está en los cielos lo hará. Ajá. Y eso quiere decir, si no están de acuerdo, entonces no lo hará. Básico, sencillo. Ajá. Entonces, hermanos, antes de, antes de entrar de lleno o de llegar o de tratar de llegar a la presencia de Dios, solucionemos todos nuestros problemas conyugales, solucionemos todos los problemas que pudiéramos tener perdonándonos, perdonándonos, independientemente de la magnitud del problema, independientemente de la magnitud o del tamaño de, de, de dificultad que pudiéramos estar sorteando en ese momento como pareja, pues debemos saber que nuestra oración no llegará delante de nuestro Padre si nosotros no estamos de acuerdo, si no nos hemos perdonado y si no tenemos una actitud en la cual le digamos a Dios que hemos llegado de acuerdo con nuestra pareja. ¿Ok? Bueno, hermanos, hasta aquí quiero que terminemos. Ajá. En la reunión de Zoom, en la videoconferencia que vamos a tener el próximo domingo, le pido que se conecte, que por favor esté al pendiente. Próximo domingo, 5 de la tarde, segunda, este, segunda videoconferencia por Zoom, preguntas y respuestas. Prepare usted sus preguntas, prepare sus comentarios, prepare sus testimonios. Hay hermanos casados, jóvenes, preparen preguntas, preparen comentarios, este, y vamos a compartirlos entre todos, ¿sale? ¿Qué le parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos ayude a entender estas palabras? Repase el video, hermano, si tiene dudas, vuélvalo a ver, ajá, y formule sus preguntas y sus comentarios, ¿ok? Vamos a orar, hermano, cierre sus ojos. Padre, yo te agradezco por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has permitido ver las bendiciones que hay, Señor, al tener este tipo de oración, una oración matrimonial, una oración conyugal, la cual nos va a permitir llevar nuestro matrimonio al siguiente nivel, Señor, en lo espiritual. Gracias porque tú siempre pones y dispones de todas las herramientas que nosotros necesitamos para que podamos llegar delante de tu presencia, Señor, para que podamos realmente establecer nuestro matrimonio con cimientos básicos, cimientos sólidos, Señor. Tú eres bueno y siempre quieres que nosotros como tus hijos nos acerquemos cada vez más a ti en todos los aspectos de nuestra vida, Dios. Ayúdanos para comprenderlo, para poder llevarlo a la práctica sobre todo, Señor. Que más allá de ser instrucciones, que más allá de ser consejos, que más allá de ser cosas que nos van a ayudar, que nosotros lo llevemos a la práctica, Señor, porque lo único que quieres es bendecirnos. Quita de nosotros cualquier aspecto de religiosidad que pudiera haber, Señor, y que esto se convierta en un aspecto fundamental en nuestra vida, que se convierta en parte de nuestra forma de vivir, que se convierta en parte de nuestros hábitos, así como el respirar, Señor, también sea el orar. Ayúdanos, Señor, para fortalecernos en estos momentos de dificultad, Señor, que estamos viviendo, no nada más como matrimonio, sino como humanidad, Señor, completa. Ayúdanos, Padre, para poder salir adelante y que nuestro matrimonio realmente pueda dar un salto al siguiente nivel, el cual tú esperas al que lleguemos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues muchas gracias. Lo esperamos el próximo domingo. Conéctese, 5 de la tarde. Ahí estamos al pendiente de cualquier comentario, pregunta, testimonio, por favor. Sabemos que ustedes como matrimonios tienen testimonios, también prepárelos y compártalos, porque son de bendición para cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos, pues nos estamos viendo. Saludos a todos, a su familia, cuídese y bueno, nos vemos el próximo domingo. Hasta luego, adiós.